Ok chicos, buenas tardes. Bueno, después del examen del primer parcial comenzamos con este segundo parcial en el cual vamos a ver ya el proceso de fotosíntesis para terminar en el tercer parcial con algunas aplicaciones de la bioquímica en la biotecnología vegetal. Entonces, esta presentación va a tratar sobre una pequeña introducción a este proceso que se denomina fotosíntesis. Vamos a hablar un poco sobre la parte de la célula vegetal que realiza este proceso, que como ustedes recordarán ya hemos mencionado que son los cloroplastos. Bueno, para comenzar es necesario que retomemos cómo está conformada una planta, ¿no? Ya veíamos en las presentaciones anteriores del primer parcial que, bueno, primero comenzamos viendo la historia evolutiva de las plantas y veíamos que al final teníamos a dos grandes grupos que eran las angiospermas y las gimnospermas, que se diferenciaban por cómo tenían protegida su semilla más que nada, ¿verdad? Las angiospermas pues desarrollaban una flor o las plantas con flores para posteriormente desarrollar un fruto y dentro del fruto se encontraba la semilla, es decir, estaba protegida por una serie de capas, ¿no? En, en diferencia con las gimnospermas, las cuales se conocían como las plantas que tenían la semilla desnuda, como los pinos o algunas cícadas, por ejemplo. Bueno, independientemente de si son angiospermas, gimnospermas o un eslabón más abajo en la cadena evolutiva, pues recordemos que todos los organismos que son considerados plantas pertenecen al reino vegetal y por lo tanto una de las características que todos estos organismos tienen pues es que son autótrofos, ¿verdad? Que pueden crear sus propios alimentos y esto sucede mediante el proceso de fotosíntesis. Ahora, en las plantas vasculares, ya en las plantas más evolucionadas y más actuales, pues tenemos algo similar a lo que vemos en esta imagen. Una planta conformada por raíces, por tallo, por flores en el caso de las angiospermas o sin flores en el caso de las gimnospermas, las ramas que aparecen en ambos grupos, hojas, frutos en el caso de las angiospermas como se los mencionaba, ¿no? Y cada una de estas secciones pues va a tener su función en la planta. Por ejemplo, hablábamos un poco sobre las raíces que están relacionadas con la característica de disolución, ¿verdad? Que en ellas se disuelven todos los nutrientes que están en el suelo para poder entrar pues a la planta, ¿sale? Se transportaban mediante el tallo, con otra característica del agua que es la capilaridad, ¿cierto? Que se transportaba mediante el tallo a través de estos conductos vasculares que se denominaban xilema y floema, en el caso de las plantas vasculares. Posteriormente, estos nutrientes pues se distribuían bueno, se transportaban hasta las hojas y en las hojas se componían o se transformaban, se realizaba el proceso de fotosíntesis con la luz solar y se producía energía química. La energía química pues la vamos a conocer más que nada como los carbohidratos que se producen en esta parte, ¿no? de las hojas. Esa energía química o esos productos o ese alimento que se produce en esta parte de la planta, pues posteriormente se distribuye a toda la demás planta, ¿cierto? Por el conducto que se denomina floema, ¿sale? Entonces, un poco esa es la función que tienen todas estas. Obviamente, pues después tenemos por acá los frutos, que su función es cuidar la semilla, y la función de la semilla es pues preservar la especie, ya lo habíamos mencionado. ¿Sale? Como les digo, hay que conocer la estructura a la perfección. Aquí estamos un poco más sencillo, estamos hablando de tres partes principales de la planta que al menos deben conocer. La raíz, la cual permite que pues la planta esté fija en el suelo, ¿verdad? Y pues participe en la captación de aguas y sales minerales, lo que nosotros conocemos como nutrientes, ¿cierto? Posteriormente tenemos al tallo, el cual va a unir, dice que a las raíces, pues con las hojas, o también lo que se conoce como ramas, ¿verdad? Ya en una planta más grande. Y este tallo pues va a permitir el transporte de los nutrientes a toda la planta mediante el xilema y el floema, ¿sale?
los nutrientes obviamente que se absorbieron acá en la raíz, y también por el tallo pues van a pasar los nutrientes o los alimentos que se produjeron en la hoja a partir del proceso de fotosíntesis. Y finalmente pues tenemos a la hoja, que va a ser el órgano de la planta más importante, porque va a ser allí donde se va a llevar a cabo este proceso de fotosíntesis, que al final de cuentas pues es el que va a ayudar a que la planta esté sana, a que la planta tenga nutrientes, a que la planta se pueda seguir formando. ¿Sale? Y esta hoja, bueno, ya nos adentraremos más en la hoja, pero es la que recibe la energía luminosa del sol, la energía solar, y la transforma en energía química. También es aquí donde se recibe el dióxido de carbono, que era otro de los reactivos que indicábamos en el examen, ¿verdad? Del proceso de la fotosíntesis. Entonces, los tres reactivos principales para el proceso de fotosíntesis, pues es el dióxido de carbono, la energía luminosa, la energía solar o los fotones, como ustedes le quieran llamar, y el agua, ¿sale? Y nos va a proporcionar o vamos a producir como productos el oxígeno y los carbohidratos, que son los que va a utilizar la planta. Ok, aquí tenemos ya un esquema más bonito, más elaborado. Comenzamos desde el suelo. Acuérdense que mencionábamos que es importante que exista un suelo rico, ¿verdad? Rico en nutrientes, rico en minerales, el cual por efecto de la disolución del agua, pues bueno, va a disolver los minerales y todos los nutrientes que estén por acá, y esos van a ser absorbidos por la planta. ¿Sale? Las líneas azules nos van a indicar la savia bruta, que es la que se absorbe directamente del agua. Va a subir, si se dan cuenta ustedes, por toda la planta. Obviamente ocupa aquí el tallo, ¿verdad? Que ya también dijimos que es una estructura importante para la planta, y se distribuye o va hacia las hojas. Y al revés, la savia elaborada, la cual va a viajar a través del floema, que va a ser el producto o lo que se produjo en las hojas, y también se va a distribuir a toda la planta. ¿Sale? Por aquí tenemos también, nos menciona, miren, el proceso de transpiración, que también venía en el examen, y que es aquel proceso por donde se transpira agua, pues como su palabra lo dice, ¿no? Se transpira agua a través de los estomas, de las hojas también, de los estomas que están en las hojas, y pues como mencionaban muchos de sus compañeros en el examen, sirve para que la planta pueda seguir tomando nutrientes del agua, del suelo. ¿Sale? Por acá tenemos también otro proceso que se llama la respiración. También la planta ocupa integrar a su sistema este dióxido de carbono, y pues libera oxígeno, ¿no? Y pues el proceso de fotosíntesis. ¿Sale? También por aquí nos indica la luz, que es parte esencial de la planta, y que son los únicos organismos en el planeta, si ustedes se dan cuenta, que pueden ocupar la luz del sol para producir sus propios alimentos. Los animales pues no podemos hacer esto, ¿verdad? Nos es imposible. Nosotros, al contrario, nos alimentamos de este tipo de plantas, o más bien de los organismos del reino vegetal, para poder obtener algunos aminoácidos que nosotros no podemos producir. ¿Sale? Ok, entonces ahora ya conociendo las partes de la planta, pues también tenemos que conocer muy bien las partes de las hojas, porque por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la parte de la hoja por donde pasan los productos obtenidos en el proceso de fotosíntesis al tallo de la planta? Pues es mediante esta partecita que está aquí, que se denomina peciolo. Entonces el peciolo dijimos que iba a ser aquella estructura o parte de la planta que iba a unir a la hoja con el tallo, ¿sale? Y obviamente por aquí es un camino, digámoslo así, que siguen los nutrientes que se producen en la hoja en el proceso de fotosíntesis, ¿sale? El limbo, pues acuérdense que el limbo era en sí toda la superficie de la hoja, y aquí este es importante pues porque es la parte de la hoja que capta la luz solar, ¿sale? Capta la luz solar, y también es aquí donde se da el intercambio gaseoso a través de los estomas, que ya conocimos en primer parcial, donde pues ingresa dióxido de carbono, importante también para el proceso de fotosíntesis, y sale oxígeno, que es importantísimo pues para nosotros los humanos y todos los demás animales. ¿Sale? Como les mencionaba, pues aquí tenemos otro esquema de la hoja, nos está indicando
ese uso de la energía solar, el agua y el dióxido de carbono como compuestos que se necesitan para el proceso de fotosíntesis, y los productos los tenemos por acá, la materia orgánica, que se refiere a esos carbohidratos que se forman, y el oxígeno, ¿no? Entonces, aquí está una nota bien importante. La hoja en sí, pues ya se encuentra adaptada por naturaleza para realizar dos funciones básicas para la planta, que es la producción de alimentos, es decir, de esta materia orgánica dentro de la hoja, que es consecuencia del proceso de fotosíntesis, y controlar la pérdida de agua a través del proceso de transpiración que ya mencionábamos con anterioridad, en el cual participan los estomas. Entonces, esto que tenemos aquí, esta esquemita que tenemos aquí, ya es un acercamiento a la estructura de la hoja, ¿sale? Entonces, en el limbo o en la lámina de las hojas, que es, ya ustedes saben qué parte es, podemos encontrar un tejido, dice, entre el haz y el envés, es decir, entre el haz y el envés en la parte de delante y en la parte de atrás de las hojas, que se conoce como mesófilo, ¿sale? Entonces, esto que podemos ver aquí, que parece como un sándwich, es lo que se va a conocer como el mesófilo de la hoja, ¿sale? Y el mesófilo de la hoja, si ustedes se dan cuenta, va a estar flanqueado arriba, pues por la cutícula superior, y abajo por la cutícula interior. Acuérdense ustedes también que ya platicábamos de qué se trataban las cutículas, ¿verdad? Que eran estos niveles que tenían lípidos y que impedían que se escapara el agua por completo, ¿cierto? Al tener esa afinidad hidrófoba, pues no dejaba que el agua se fuera por completo de la planta, ¿sale? Entonces, ¿qué más tenemos? Cuando entramos nosotros a este mesófilo, nos encontramos con dos niveles de células. Estas células que ustedes ven en forma rectangular, aquí rectangulares, que se llama mesófilo en empalizada, ¿sale? Esta línea de células que ustedes ven en forma rectangular se llama mesófilo en empalizada, y estos tipos como conductos, como tubitos que también ven por aquí, que se llaman mesófilo esponjoso. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene el mesófilo en empalizada y el mesófilo esponjoso? Vamos a ir primero con el mesófilo esponjoso. Aquí en el mesófilo esponjoso podemos encontrar esto no se parecen como bambús o como algunas cañas, que se le va a conocer como haz vascular. En el haz vascular nosotros vamos a encontrar los dos conductos que hemos venido mencionando desde el inicio de nuestra clase, el xilema y el floema, ¿sale? Entonces, el xilema y el floema se localizan en el haz vascular del mesófilo esponjoso. ¿Listo? Para que lo anoten por allí. Otra vez, el xilema y el floema se localizan en el haz vascular del mesófilo esponjoso. ¿Sale? Después también, pues vamos a tener una epidermis superior y una epidermis inferior, regresándonos otra vez a la hoja, que va a estar pegadito junto con las cutículas. Y después enseguida de la epidermis superior, vamos a encontrar el mesófilo en empalizada. Y resulta que el mesófilo en empalizada es bien importante, porque aquí es donde se van a encontrar la mayoría de los cloroplastos funcionales para la realización del proceso de fotosíntesis. ¿Sale? Entonces, ¿qué más tenemos en el mesófilo esponjoso? ¿Se dan cuenta por aquí? Pues tenemos a los estomas, ¿verdad? Con sus células oclusivas. Acuérdense que la célula oclusiva era solamente parte del estoma. Entonces, también los estomas están localizados pues digamos que en el límite del mesófilo esponjoso y la epidermis inferior. ¿Sale? Aquí la tenemos de este lado. Entonces, bueno, es bien importante que estudien estas partecitas de la hoja, chicos, porque esto es como una introducción que nos va a llevar hacia el cloroplasto. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la localización del cloroplasto o de los cloroplastos funcionales que realizan el proceso de fotosíntesis? Ustedes me tienen que responder que se localizan en el mesófilo en empalizado. ¿Sale? Estos pelitos que ustedes ven aquí, no les hagan tanto caso, son algunos pelitos que pueden presentar algunas especies de plantas, otras no los tienen seguramente,
pero bueno, los que tienen se conocen como tricomas, ¿sale? Aquí tenemos el acercamiento del cuadrito que veíamos en la pantalla anterior, en la diapositiva anterior, veíamos un cuadrito que hace un acercamiento y tenemos esto que tenemos aquí, ¿sale? Entonces dijimos que arriba vamos a tener la cutícula y la epidermis superior. Abajo vamos a tener también cutícula y la epidermis interior o inferior, ¿sale? En esa partecita de la epidermis inferior vamos a contar con los estomas, ¿sale? Y las dos partes más importantes del mesófilo, pues es que vamos a tener el mesófilo en empalizada, que son estas células que tenemos aquí, y el mesófilo esponjoso, estas que tenemos acá. Recordemos que en el mesófilo esponjoso vamos a encontrar el xilema y el floema, esos conductos vasculares que la planta necesita para el transporte de sus nutrientes, ¿sale? Son los tubitos que van a transportar los nutrientes. Y acá tenemos en el mesófilo en empalizada, pues estas partes también bien interesantes de la célula. Cada uno de estos rectángulos es una célula vegetal que ustedes pueden ver aquí. ¿Qué vamos a tener? Obviamente un citoplasma, ¿verdad? La pared celular que diferencia a la célula vegetal de la célula animal. Vamos a tener el núcleo de nuestra célula vegetal, una vacuola grandísima que, si ustedes se acuerdan, mencionábamos que ocupaba más del 80% de la superficie de la célula vegetal, ¿verdad? Y cerramos con broche de oro con lo que nos interesa, el cloroplasto. Todas estas marquitas verdes que ustedes ven aquí, estas bolitas verdes, son cloroplastos. Acuérdense que los cloroplastos son importantes, pues porque realizan el proceso de fotosíntesis. Quizá la pregunta que surja o la confusión que surja acá es, maestro, químico, Luis, como quieran llamarme, ¿los cloroplastos del mesófilo esponjoso no realizan fotosíntesis? La respuesta es sí, también realizan proceso de fotosíntesis, pero digamos que en menor porcentaje. El mayor porcentaje y los cloroplastos funcionales, eh, la mayor cantidad de cloroplastos funcionales se encuentran en el mesófilo en empalizada. Una de las razones es porque estas células que están en el mesófilo en empalizada son las más próximas a recibir la luz solar aquí en la epidermis superior, ¿no? Entonces recuerden ustedes que esto es la parte de arriba de la hoja, aquí pega la luz del sol y la luz solar pues va a ingresar primero a estos cloroplastos que tenemos acá. Y es donde se va a llevar a cabo todo este proceso de la fotosíntesis. ¿Sale? Cualquier duda, como quiera, ya saben, vayan anotándolas en su cuaderno. Espero que ya no batalle tanto en ese segundo parcial y que, por ejemplo, a este le pongan el número del video que sigue al inicio de la hoja, porque si no se los ponen, no se los voy a revisar, chicos. Ya ustedes vieron, no sé si le llamamos estricto o no sé cómo le quieran llamar ustedes que soy, y esto no es por molestarlos, o sea, jamás es mi intención molestarlos, ni reprobarlos, ni nada de eso. Es porque quiero que se acostumbren a trabajar de una forma ordenada. Ojalá algún día recuerden y pudieran agradecerme, o más bien pudieran recordar y decir, el químico Luis sí nos decía que trabajáramos así y es importante ser organizados. Entonces, por favor, pónganle qué video se trata este. ¿Sale? Pueden ponerle video 1, más bien pónganle video 1 segundo parcial. ¿Sale? Entonces, bueno, continuamos. Hablábamos del cloroplasto, ¿no? Que es súper importante. Y si ustedes recuerdan, también aquí podemos un poco relacionar al cloroplasto con la teoría de la endosimbiosis también, que es una teoría que nos interesa muchísimo en esta materia, porque si ustedes se acuerdan, también decíamos que los cloroplastos alguna vez fueron organismos autónomos, ¿sale? Fueron organismos que estaban fuera de la célula vegetal, y la célula vegetal alguna vez pues fue una célula eucariota, ¿cierto? Y el cloroplasto una célula procariota. Entonces, esta célula eucariota embebió o engulló al cloroplasto y este se quedó a vivir dentro. Y pues bueno, ahora tenemos lo maravilloso que son las plantas. ¿Sale? Más adelante nos vamos a dar cuenta que estos cloroplastos hasta movimiento tienen.
y se pueden mover para poder quedar disponibles y que la luz del sol llegue más a ellos y puedan realizar con más eficiencia el proceso de fotosíntesis. Ok, entonces empezamos con la primera tarea del segundo parcial, dibujar el esquema que les acabo de poner en la diapositiva anterior. No se aceptan recortes, ¿sale? No se aceptan recortes, no, es decir, no se acepta que lo impriman y lo pongan. Tienen que dibujarlo, por favor. Y van a investigar al menos 5 diferencias entre el mesófilo en empalizada y el mesófilo esponjoso. Van a numerarlas por favor ahí en su tarea, 5, si no me hacen 5, pues la tarea va a valer menos y ahí les voy a poner por qué no sacan todos los puntos. ¿Sale? Entonces si alguien tiene alguna duda, pues me manda mensaje o me pregunta con su compañero de grupo. Ok, entonces, si ustedes se acuerdan, decíamos que el xilema y el floema estaban localizados en el mesófilo esponjoso, ¿verdad? Y ahora sí vamos a definir ya de forma más clara qué es el xilema y qué es el floema, ¿no? Entonces dice que son tejidos vasculares de plantas portadoras de vasos y que conocidas como traqueófitas, ¿no? Bueno, más bien, las plantas vasculares son portadoras de vasos y se conocen como traqueófitas, ¿sale? Plantas vasculares es sinónimo de traqueófitas. Y estos vasos, pues son el xilema y el floema, que son, o más bien los podemos conocer de forma coloquial como la sangre de las plantas, ¿no? El xilema, ¿qué es lo que va a hacer? Transportar la savia bruta, es decir, la savia cruda o savia inorgánica. Inorgánica, chicos, sales minerales inorgánicos que obtienen del suelo, ¿sale? Aquí dice, ya que está compuesta de nutrientes retirados del suelo, ¿sale? Ok, transporta, dice, la savia de las raíces hasta las hojas, donde se realizará la fotosíntesis. Esos nutrientes que la planta obtiene del suelo son transportados a la hoja para que ayuden al proceso de fotosíntesis. ¿Sale? Y el floema es lo contrario, es la savia elaborada, savia orgánica, se llama orgánica porque ya es la savia que contiene los compuestos orgánicos que se produjeron en la fotosíntesis. ¿Sale? Aquí dice, producto de la fotosíntesis. ¿Sale? Ok, se encuentra en la capa más externa del tallo, de las hojas, del tallo, perdón, ¿sí? Y transporta esta savia elaborada de las partes clorofílicas, es decir, principalmente de las hojas, hasta las partes vivas de la planta, zonas en que la glucosa quedará convertida en energía. ¿Sale? El floema está conformado por células vivas y el xilema está conformado por células muertas. ¿Sale? Entonces, espero que les queden más entendido estos dos conceptos, xilema y floema. Aquí sigue un esquemita muy interesante que a lo mejor les ayuda un poco más. Aquí lo tenemos. Tenemos al xilema que va a correr de las raíces a las hojas. ¿Sale? Transporta en un solo sentido, de raíces a hojas. ¿Qué transporta? Transporta agua y minerales, la savia bruta, la savia inorgánica. ¿Sale? Y bueno, está formado por células muertas y las paredes son de lignina. ¿Sale? Y del otro lado tenemos al floema. El floema transporta en ambos sentidos. Si ustedes se dan cuenta aquí, van para arriba, van para abajo las bolitas, a comparación de estas que solo van hacia arriba. ¿Sale? Es decir, el floema va de las hojas a toda la planta. ¿Sale? Transporta agua y alimento. Con alimento se refiere a esos compuestos orgánicos que se formaron en la hoja. ¿Sale? Lo que ustedes o lo que nosotros conocemos como carbohidratos. Ok, y bueno, está compuesto por células vivas. Entonces, bueno, pues ya que tenemos o que conocemos que el xilema y el floema están localizados otra vez en el tejido esponjoso, ¿sale? Aquí, por aquí van a estar los haces que van a contener al xilema y al floema. Esa es la importancia de este tejido esponjoso,
que contiene esos dos vasos conductores. La importancia de las células o del tejido en empalizada pues va a radicar en el cloroplasto, ¿sale? Ahora sí, entonces vamos a hablar sobre el cloroplasto. Entonces dice, llegamos al cloroplasto, que es donde se realiza el proceso de fotosíntesis. Y para iniciar les quise poner esta micrografía que tenemos aquí. Es real, es una micrografía tomada de una planta, publicada en un artículo, donde podemos observar pues las partes del cloroplasto, ¿sale? Esta micrografía se las puse pues para que vean que los cloroplastos no van a ser coloridos como los vamos a ver un poquito más adelante en todos los esquemas que siempre nos los ponen verdes. Pues los cloroplastos, como siempre les he mencionado, son a simple vista casi que transparentes, ¿no? O sea, lo verde, acuérdense que lo verde es la clorofila, ¿no? Que es la que ayuda, o son compuestos, son moléculas que son las que van a encargarse de atrapar la luz del sol o los fotones. Y bueno, así está conformado un cloroplasto. Hay un lumen, estroma, tilacoides, granas, y tenemos pues algunos gránulos de almidón que también se encargan de conservar o de almacenar más bien almidón. Y ahorita vamos a ver de qué trata cada una de estas partecitas que también se van a tener que aprender. ¿Sale? Bueno, nada más les puse esta diapositiva para ubicar al cloroplasto. Aquí los tenemos. En una célula vegetal hay muchísimos cloroplastos que se van a encargar de realizar el proceso de fotosíntesis. ¿Sale? Bueno, quise ponerles estas partes de la célula vegetal porque son las más importantes y las que en cierto aspecto, aunados al cloroplasto, diferencian a la célula vegetal de la célula animal, la pared celular y la vacuola. Entonces, la pared celular pues está compuesta principalmente por celulosa, que también es un carbohidrato, que también proviene de ese proceso de fotosíntesis, ¿no? Ahí es donde se produce muchas moléculas de glucosa, van a formar celulosa, ¿sale? Y delimita a la célula vegetal, confina al protoplasma, que ya habíamos dicho que es todo lo que está adentro. Otra parte importante son las vacuolas, que tienen contenido acuoso, denominado jugo vacuolar, y ahí pues vamos a encontrar restos de ácidos orgánicos, de otras moléculas como taninos, proteínas, aceites, pigmentos. ¿Sale? Y finalmente pues tenemos el núcleo, los cloroplastos y las mitocondrias. Esta es una notita que les puse que me pareció interesante. Dice que estos tres organelos tienen la capacidad de autodivisión, mientras que el resto de las diferenciaciones celulares, por ejemplo, vacuolas, otros retículos, etcétera, pueden ser formadas de nuevo por el protoplasto en el curso del metabolismo y ser luego destruidas. Y los cloroplastos, pues no crean que están solos, forman parte de un grupo de organelos que se denominan plastidios. Y estos organelos pues son exclusivos de las células vegetales, y cada plastidio, dice, va a estar rodeado de una membrana doble dentro de la membrana, y dentro de la membrana se va a encontrar el estroma. Esta es una fotografía de cómo se observa un plastidio, ¿sale? Doble membrana, como pueden ver en esta partecita, una doble membrana, y dentro de la membrana se va a encontrar una especie de gel que se le va a conocer como estroma. Hay dos grandes grupos de plastidios, los plastidios pigmentados, es decir, que tienen color y que se conocen como cromoplastos, y los plastidios no pigmentados, ¿sale? Que no tienen color y que se conocen como leucoplastos, ¿sale? Entre los plastidios pigmentados tenemos a los cloroplastos, que son verdes porque tienen un compuesto que se llama clorofila, y los rodoplastos, que son entre naranjas o rojizos y que contienen un compuesto que se llama ficoeritrina, ¿sale? Por otra parte, los plastidios que no tienen color se dividen en oleoplastos, amiloplastos y proteoplastos. El nombre proviene de lo que tiene cada uno de estos plastidios. Los oleoplastos pues almacenan grasas, los amiloplastos almacenan almidón y los proteoplastos almacenan proteínas. ¿Sale? Entonces esta clasificación es bien importante y obviamente pues tiene que venir allí en sus apuntes.
Por ahí hubo chicos del grupo 1, 2 y 3 que me entregaban apuntes nada más una cuartilla, no sé si se cansan de escribir o qué onda, pero pues obviamente eso no es un trabajo completo. ¿Sale? Ahora, también quería mencionarles que no les estoy pidiendo que dibujen, que coloreen ni nada de eso, pero sí que se pongan a anotar las cosas del video y que no nada más hagan algunas oraciones nada más para cumplir, porque si se dieron cuenta les revisé todo y pues ahí es donde pierden calificación. Y pues no se me hace justo que muchos de sus compañeros trabajen un montón en elaborar sus apuntes y que otros flojillos pues nada más quieran que con media cuartilla o con una cuartilla obtener el mismo puntaje. ¿Sale? Entonces por favor para que elaboren bien todos sus apuntes. Estos plastidios que no tienen color también se conocen como leucoplastos. Y si no se acuerdan de este nombre, pues pueden relacionarlo, por ejemplo, con los leucocitos, que son las células blancas del organismo. Blancas, ¿verdad? Leuco de blanco. ¿Sale? O de sin color. Entonces, aquí tenemos estas dos clasificaciones. Ok, entonces, bueno, aquí les pongo esta otra micrografía electrónica de una célula vegetal. Tenemos aquí en el centro el núcleo, unas vacuolas grandísimas por acá, ¿cierto? Y también tenemos por aquí estas cositas que parecen frijoles que van a ser los cloroplastos. ¿Sale? Aquí están los cloroplastos ya señalados con este círculo rojo. Y bueno, para que vean ustedes que, por ejemplo, comparado con una vacuola, pues son pequeños, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, ahora sí, ¿para qué sirven los cloroplastos? Dice que son organelos típicos y exclusivos de células vegetales, es decir, en una célula animal no lo vamos a poder encontrar. Un jaguar no va a tener cloroplastos, un gusano no va a tener cloroplastos, un humano no va a tener cloroplastos, ¿sale? Los cloroplastos ya dijimos que pertenecen a los cromoplastos y poseen clorofila. Cromoplastos, perdón, y poseen clorofila, es decir, poseen este pigmento que se denomina clorofila. Entonces dice, gracias a los cloroplastos, pues todas las plantas son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis. Todas las plantas, chicos, todos los organismos del reino vegetal, carófitas, clorófitas, gimnospermas, angiospermas, plantas terrestres, plantas acuáticas, siempre y cuando tengan cloroplastos, pueden realizar el proceso de fotosíntesis. ¿Sale? La fotosíntesis pues va a ser el proceso que va a transformar la energía del sol o la energía luminosa en energía química, que son los carbohidratos, contenida en moléculas de ATP. También vamos a ver más adelante que uno de los productos de la fotosíntesis es el ATP. ¿Sale? Entonces, pues también los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, pueden producir energía. ¿Cómo es la estructura de los cloroplastos? Ahorita, después de esta diapositiva, vamos a ver una esquemita, pero bueno, son de color verde por la acumulación de clorofila, ya lo dijimos. La clorofila es un pigmento, ¿sale? Un pigmento que le da esa coloración. Su forma más frecuente es lenticular, como lentejas. Si ustedes se acuerdan las lentejas, si se ven las lentejas así, se ven los cloroplastos, ovoides o esféricos. Presentan una doble membrana, una membrana externa, una membrana interna, y entre ellas hay un espacio intermembranoso. ¿Sale? El interior del cloroplasto va a estar relleno de un gel, una especie de gel viscoso, el cual se va a denominar estroma. Si ustedes quieren imaginarse cómo se encuentra el interior del cloroplasto, fíjense en un bote de gel y así más o menos se va a ver el interior de un cloroplasto. ¿Sale? En el estroma hay una disolución de diferentes tipos de biomoléculas, azúcares, grasas, ácidos nucleicos, pigmentos, nucleótidos, sales minerales, entre otras cosas. Como los cloroplastos teníamos la teoría de que provenían de otro organismo autónomo, estos presentan un ADN independiente del núcleo. Entonces también hay DNA cloroplástico. ¿Sale? Dentro del estroma, dentro de ese espacio que parece gel, existen unos sacos aplanados que se llaman tilacoides. Son como unas moneditas que se llaman tilacoides.
Esos tilacoides pueden unirse mediante unas carreteras que ahorita vamos a ver que se les denominan lamelas, ¿sale? En el interior del tilacoide encontramos la parte del cloroplasto que se denomina lumen, ¿sale? Los tilacoides pueden extenderse por todo el estroma, es decir, por todo el interior del cloroplasto, o pueden apilarse uno sobre otro, parecen como unas moneditas, y a estos paquetes de tilacoides apilados les vamos a llamar grana, ¿sale? En esta membrana de la grana o de los tilacoides van a estar todas las enzimas necesarias para captar la luz del sol y transportar los electrones para formar ATP, es decir, todo el mecanismo enzimático para poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. ¿Sale? La función más importante de los cloroplastos pues es hacer el proceso de fotosíntesis, que aparte de la transformación energética, existe una transformación de materia inorgánica a orgánica. Acuérdense, la materia inorgánica pues va a ser ese dióxido de carbono que el cloroplasto va a atrapar del exterior y la va a transformar a orgánica, que son esos carbohidratos, ¿sale? Para que esto ocurra se necesita ATP. El ATP va a ser sintetizado a partir de la luz solar. Por eso vamos a ver más adelante que la fotosíntesis se divide en dos etapas. Una se conoce como reacciones de la fase luminosa y la otra etapa se conoce como reacciones de la fase oscura. ¿Sale? Pues bueno, es lo que dice aquí. Dice, en el cloroplasto se produce la fase luminosa y la fase oscura. Esos son dos reacciones. Dice que además de la biosíntesis de proteínas y la duplicación de su propio ADN. Nosotros en este curso solo vamos a ver la fase luminosa y la fase oscura, que es donde se pueden producir o que hasta este entonces se producen los carbohidratos, ¿sale? La biosíntesis de proteínas y la duplicación del ADN no lo vamos a ver en este curso porque pues no viene en el temario. Entonces aquí tenemos ya el cloroplasto. Yo creo que este esquema les va a servir muchísimo. Este esquema también lo tienen que dibujar en su cuaderno. No le puse aquí, pero va a ser la tarea número 2. Y son las partes más importantes del cloroplasto. Acuérdense que dijimos que había una doble membrana. Si se dan cuenta, aquí está una membrana externa de este color verdecito más claro y una membrana interna de este color verde más oscuro. ¿Sale? En el interior, todo esto azul, el espacio que está aquí adentro, que dijimos que era como un gel, se le va a conocer como estroma. ¿Sale? Cada una de estas moneditas que tenemos aquí se le va a conocer como tilacoide. Un cúmulo de tilacoides se conoce como grana, ¿sale? Y dentro del tilacoide vamos a encontrar lo que se conoce como lumen. Entonces, son las partes más interesantes. Aquí agreguemos otra, estas callecitas o estas carreteritas que vemos aquí, que unen las granas, son las que se conocen como lamelas, ¿sale? Estas de aquí. Entonces son las partes más importantes del cloroplasto. Por favor apréndanselas, por favor anótenlas, por favor hagan esta segunda tarea, que es realizar el esquema de las partes del cloroplasto. Ok, estos cloroplastos, acuérdense que dijimos que eran organismos autónomos en algún tiempo y de hecho todavía conservan el movimiento ellos mismos, pueden moverse y se mueven para acomodarse y que les dé más la luz del sol y poder realizar el proceso de fotosíntesis. ¿Sale? Estos movimientos o los cloroplastos más bien tienen dos tipos de movimientos ameboideos o movimientos contráctiles. Ameboideos, pues imagínense una ameba moviéndose, cómo se mueve una ameba para allá y para acá, ¿verdad? Cuando quiere escapar, no sé, de alguna otra cosa, ¿sale? Si no saben qué es una ameba, pues googleenla en la computadora y vean cómo se mueve. Y movimientos contráctiles, que es más bien, por ejemplo, cuando nos da un calambre, ¿no? Que nuestro músculo se contrae. Hagan de cuenta que es un movimiento rápido, ¿no? De contracción, ¿sale? En esta diapositiva pues les muestro más o menos los tipos de movimientos que realizan las células
Al final de cuentas, recuerden que el cloroplasto es una célula independiente o fue más bien una célula independiente y realiza estos dos tipos, movimiento amiboide y movimiento contráctil. ¿Sale? Existen estos otros dos tipos, pero bueno, son tipos de movimientos que hacen otras células que no son los cloroplastos. Y bueno, ya para finalizar, aquí les dejo por ejemplo este otro esquemita. Tenemos las mismas partes del cloroplasto y lo importante de esta diapositiva es que si ustedes se dan cuenta, nos menciona que el estroma, es decir, el gel que está dentro del interior del cloroplasto, posee un pH alto, ¿sale? Un pH de 7 en adelante. Y el lumen, que es el espacio que está dentro del tilacoide, posee un pH bajo, es decir, un pH de 1 a 7, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, eso es lo importante de esta diapositiva. Este esquema también nos menciona, por ejemplo, que aquí tenemos, miren, unos anillos de ADN, tenemos ribosomas también, algunos lípidos, almidones, porque acuérdense, otra vez los recalco, esto en la antigüedad era un organismo aparte, era un organismo autónomo, una bacteria, como quien dice. ¿Sale? Ahora, pues en la actualidad ya forma parte de la célula vegetal. Y bueno, ya para finalizar esta presentación, les dejo esta otra micrografía de un cloroplasto. Ya ahora que ustedes ya conocen las partes del cloroplasto, aquí podemos observar una grana, el estroma dentro del cloroplasto, los tilacoides, esas moneditas que dijimos. Y bueno, en las siguientes diapositivas ya vamos a ver cómo estas partes, en qué partes del cloroplasto es donde se va a llevar a cabo ya en sí el proceso de fotosíntesis. ¿Sale? Por favor pongan atención a estas diapositivas porque es complejo, chicos. Independientemente el examen lo vayan a hacer o no, no me interesa. Ustedes se dieron cuenta que valía 20%, incluso aquellas personas que no lo presentaron pasaron, ¿verdad? Lo que me interesa es que aprendan con estos apuntes, que aprendan con estas presentaciones, independientemente del examen si lo contestan o no. ¿Sale? Bueno chicos, entonces nos vemos en el siguiente video. Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Hasta luego.